Ok, Listo. sí. Ok, muy buenas tardes, damas, caballeros, estudiantes, público en general y César. Muchas gracias por colaborar el día de hoy. Ah, perfecto. Muy amables por la invitación. Gracias. Sí, ok, para que los que nos van a apreciar, nos aprecien, nos pueden llegar a apreciar en algún momento, debo indicarle que vos, César, como iniciativa de la Escuela de Zootecnia para conocer la trayectoria que han dejado algunos de los graduados, egresados y egresadas de hoy, seguimos con vos. Vos estás graduado como licenciado ingeniero agrónomo con énfasis en zootecnia como el número 597, graduado en el año 2004. Entonces, bienvenido ahora al café con esa información. El rato ni siquiera lo sabías. Perfecto. Eh, Aquí, César, lo que quisiéramos conocer de vos es que ya han transcurrido 16 años en que saliste de la universidad, la dejaste y te incorporaste en el campo profesional. Entonces, eh, ¿qué nos puedes contar sobre eso que has tenido que vivir desde que saliste de la universidad? Bueno, a ver, tuve la oportunidad de hacer una práctica dirigida que funcionó como una tesis para el grado de licenciatura. Lo hice con agentes de ingeniería industrial. Creo que fue una experiencia muy positiva porque permite dar también otro enfoque, ¿verdad? Interdisciplinario. Y pues ahí trabajé en DSM, en la planta de premezclas, por un año en calidad. Después de ahí tuve la oportunidad de obtener una beca para hacer estudios de posgrado en la Universidad de Arkansas. Por allá estuvimos haciendo una maestría en nutrición avícola, una maestría en negocios y el doctorado en nutrición avícola también, que eso fue una muy buena oportunidad. Pero ¿cómo se te presentó esa oportunidad para formarnos una idea? ¿Estuvo amarrada, no estuvo amarrada, te obligaron o qué se dio? Mira, Luis, y eso es muy interesante. Yo creo que si hay estudiantes que tienen ganas de irse afuera y seguir pulseándola, pues creo que les da un ejemplo de las situaciones que le pasan a uno, ¿verdad? Yo estando ya en la universidad, pues me fui a diferentes embajadas. Anduve en embajadas Suiza, Israel, yo me acuerdo, o sea, ahí dejando papeles por todo lado para ver si podía obtener una beca. El fondo de becas del DAD envió un proposal para una beca. Tuve que ir a la universidad para pedir un contrato de prestación futura de servicios con tal. Yo quería irme a estudiar, sinceramente. Y no No sé, importaba el costo, ah, no importaba el costo lo yo, que tuvieras que pues yo lo arriesgar. único que sabía era que no tenía el dinero, ¿verdad? Lo único que yo sabía es que no tenía el dinero, eso sí. Y te lo digo que, bueno, digo que fue muy bonita la experiencia porque me acuerdo un montón de puertas que uno va a tocar, no sé, Cancillería,